en comunicación con el doctor Quique Crona Wetter. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, Marcos. Te escucho muy bajo nomás. Bueno, vamos a mejorar Ahí está. el sonido. Ahí te escucho bien. Ahí te Ahí me escucho escucha bien. bien. Bueno, Buen día para vos, Marcos Sebastián, y para toda la audiencia. estamos siguiendo atentos, número por número, minuto por minuto. Nos vamos 5 minutos, volvemos en 50, nos vamos 15, Así volvemos en mismo, 2. eh. Eh, Hora pero, paraguaya. pero yo no sé si está mal eso, doctor, ¿eh? Y mira, yo sé que se tejen distintas versiones. Sí, Para mucha gente, cuando rápidamente se resuelve es porque ya estaba todo cocinado. Cuando se tarda es porque se trata de cocinar más. Cuando hay un intermedio, lo mismo estaba cocinado. O sea, no le va a dar el gusto a nadie. Y yo por lo menos trato de desconectarme de lo que se pueda decir siempre que no se trate de una crítica en el sentido de que tenga algún fundamento de razón. Yo creo que más que nunca hoy se está discutiendo sobre los postulantes. Hay colegas que me están llamando, me dicen, mira, hay que ver otros candidatos. Cada uno da su opinión, pero es fácil hablar desde afuera y es difícil entender de que tenemos que consensuar 6 votos para designar a cada uno de los integrantes de la terna. Y esa es una tarea que realmente exige renunciamientos, y todos creo que están en la medida de sus posibilidades y de sus convicciones, sobre todo, haciendo eso. Entonces, yo celebro, por ejemplo, como algo positivo ayer, que se haya transparentado el sistema de votación, que por costumbre se hacía sobre la base de la representación que está señalada al solo efecto enunciativo en la Constitución, pero en ningún momento dice que es el orden de votación. Y hay una distinción en cuanto a la ponderación del momento del voto. Yo te hago el primer supuesto. Si yo soy el último en votar, Marcos y Sebastián, yo cuando voto último lugar, yo ya sé cuántos votos tienen y cómo se va la tendencia definitiva, y soy yo el que voy a definir. Entonces, es mucho más tranquilo para el que vota último, para el que vota primero. Entonces, yo lo que sugerí, y con muy buen tino lo complementó el diputado Roberto González, aparte de los argumentos constitucionales y legales que dio el doctor Eugenio Jiménez Rolón, es que se haga sorteo en cada momento en que hay que hacer la votación. Y en ese sentido yo estoy muy conforme con eso, y fíjate que eso también va a dar una dinámica distinta. Le va a obligar a cada uno de los miembros que salen los primeros lugares, que va a tener que dar un criterio para tomar la decisión, porque psicológicamente es muy distinta la posición del último y la del primero. Eso como un avance. Y un segundo aspecto que yo saco como positivo y que yo creo que puede destrabar es la posibilidad de explorar candidaturas también muy importantes que están de alguna forma rezagados de manera injusta, como yo siempre te lo dije, por un reglamento que da más importancia a los papeles y al examen. Entonces, nadie puede dudar, así como está entre los primeros lugares la doctora María Lodia Almirón, el doctor José Ignacio González Maqui, el doctor Esquivel, nadie puede decir que el doctor José Agustín Fernández, el doctor Gustavo Ocampos, son personas que merecen también consideración. Entonces, no puede ser que por una cuestión de supuesto ranking, que en realidad la ley ni el reglamento del Consejo lo dicen, podemos desconocer. Entonces, ayer el ministro Eugenio Jiménez y también el doctor Oscar Pacielo, presidente del Consejo, abrieron la posibilidad de que se demuestra que esta cuestión reglamentaria excede las posibilidades de centrarnos solamente en los 10 o 15 primeros. O sea, yo creo que todos los que tienen 70 puntos son elegibles, y hay que cumplir con esa pauta constitucional de que solo entran las personas que tienen notoria honorabilidad. ya, estuvimos hablando antes con el doctor Pacielo y dijo se va a mantener el tema del sorteo en cuanto al puesto de votos. El lunes continuamos con esto y definitivamente le dije yo,
Lo que no hay que satanizar también es la posibilidad que ustedes se sienten y negocien en buenos términos, conforme a las reglas, ¿verdad? Porque, ¿cómo era? El término transacción es un término jurídico inserto en nuestra normativa que después se fue desvirtuando con el término ñatransá. Esa es otra cosa. Entonces, pero ustedes pueden negociar, doctor, libremente. O sea, y hablando de cambio de posiciones, evidentemente, vos en el marco de la sensatez y de una suerte de negociación, podés cambiar también los nombres que estás dando, ¿verdad? Por supuesto. Y yo lo que celebro es que ellos ayer hayan reconocido, y todos lo hayan reconocido con algunas votaciones, de que ese famoso orden de prelación o el ranking en realidad es meramente referencial porque todos son elegibles. Y yo sostengo, las palabras transacción, las palabras relacionadas con todo tipo de negociación están bastardeadas, Sí. pero están bastardeadas por el mal uso. Eso no significa que la expresión en sí no es buena. Yo te digo, si vamos a llegar a un consenso, tenés que sentarte a hablar y ponerle un nombre por mera semántica que le llamás eso consensuar, porque suena más lindo antes que decir negociar. Pero en el fondo son la misma cosa. Sí, claro. Y yo no voy a ser hipócrita en ese sentido. Claro, sí, porque están, o sea, vemos nosotros una gama más que nunca de los 36, creo que 35 o 34 llegaron a los 70 puntos, o 33. 34. Entonces, 34. 34. Y dentro de eso están Delio Vera, Becconi, Ocampos, José Agustín, un montón de gente que supuestamente no está en la primera posición, pero en realidad la Constitución te pide honorabilidad como condición sine qua non, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no con los otros? O sea, vamos a sentarnos, desechemos esto y lleguemos a un acuerdo sobre los otros. O sea, desechar en el buen sentido también, que nos salten y ahora decir a la pauta querer desecharle. No, todo en el buen sentido. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene que llegar a un acuerdo. Así mismo. Y en primer lugar, eso es lo que yo siempre te dije, Marcos, de primer día que asumí, de que yo no le doy tanta importancia a los rankings. O sea, ayer te cuento una circunstancia que a mí me genera también, me hace ruido. Me llaman algunas personas que estuvieron anteriormente en el consejo y me dicen, déjense macanear y elijan a los 3 primeros. ¿Y quién te dice que son los 3 primeros? Le dije, ¿quién te dice que son los 3 primeros? ¿De dónde sacaste eso? Y de los puntajes. Pero la honorabilidad es lo que yo tengo que medir, le dije. Pueden estar los 3 primeros. O sea, si vos me pones, yo te puedo asegurar, vamos a hacer un poquito de historia, yo te puedo asegurar que en un ranking podría estar en primer lugar Maquiavelo, pero yo no le voy a elegir a Maquiavelo porque por más que sea sincero y tenga un gran pensamiento, eso no significa que yo le tenga que elegir porque el ranking me dice que es un intelectual de primer nivel, y no es así. Entonces yo terminé la conversación con varios miembros del consejo diciéndoles, ese mismo ranking que ustedes están reclamando hoy, ¿quién le eligió a los 2 últimos fiscales generales del Estado? Vos no participaste en la elección de los 2 últimos fiscales que en el Estado. Sí, pero era otra coyuntura. Claro, cuando a vos te conviene otra coyuntura. Entonces, consejos vendo para mí no tengo. Que me dejen de joder, disculpa la bocaría, que me dejen de joder a aquellas personas que estuvieron anteriormente y que no han respetado y hoy tenemos los resultados de 2 fiscales generales del Estado que son repudiables desde el punto de vista de la gestión que tuvieron, y me van a venir a querer dar cátedra de eso. No, señor, yo hago conforme a mi convicción, y si me equivoco, me hago cargo de mis equivocaciones, pero no voy a estar exigiendo a aquellos que se equivocaron grandes que te quieran dar cátedra de lo que tenés que hacer. Pero hablando de coyuntura, y está bien, pero es la coyuntura tuya de ahora, o sea, que respeten, o sea, ahora ni estamos en otra faceta de, básicamente, de la historia del derecho paraguayo, ¿verdad? O sea, hoy por ejemplo nos enteramos que de la propia de Rubén Darío Romero, que él le puso en terna al doctor Frete, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Vaya, claro. Que se equivocó, ¿verdad? Ahí está, lo cual me puede hacer repensar, y eso ¿sabe por qué ocurre? Porque no accedemos a una cantidad de información. Yo lo evalué conforme a lo que describió y lo que trasuntó en el ámbito del concurso, y también exploré algunas circunstancias, pero tenemos una limitación de acceso de datos. Sí. Entonces, hoy más que nunca hay transparencia, ustedes están controlando de manera estricta, y eso hace también que salten circunstancias
que puedan ayudar a que se puedan eventualmente, justamente en esta, voy a usar una mala expresión, en esta baraja de nombres, lo cual significa que uno puede empezar a buscar otras alternativas, porque yo te soy sincero, después de 11 votaciones, están circulando los nombres, pero no alcanzan. No alcanzan. Entonces hay que ver otra alternativa, y para eso yo me tengo que poner de acuerdo, si es la palabra convencional correcta. Si es la palabra, a ver, un poco que no puede... Que choca menos y no pueda despertar susceptibilidades. Doctor, te tengo que preguntar esto. Aunque Rubén Darío Romero sea candidato del Ejecutivo y de los senadores colorados, eso no hace que vos estés obligado, porque me acuerdo que me dijiste por supuesto. Marcos, si a mí me quieren imponer algo, me voy porque no estoy apegado a ningún cargo. Así mismo. A mí, si te cuento, a mí nadie me llamó de eso. Yo hice una ecuación, voy a decirlo, en términos de ciencias sociales, ¿sí? En el sentido de hacer una ponderación, tomando a un magistrado que tiene ya una dilatada trayectoria, el que entró ya en la terna, el doctor Gustavo Santander, por otro lado el doctor Gustavo Aguadre, cumpliendo con el reglamento, porque tampoco puedo descreer en ese reglamento, y entonces está número 1. Y por último, a un abogado que hace años está en la litigación y que ya estuvo del lado de los dos lados del mostrador. Entonces, creo que es un equilibrio. Ahora, si hay otros nombres, yo no tengo ningún problema. Claro. Pero tiene que ser, yo lo que no voy a hacer, Marcos y Sebastián, es tirar un nombre para que al final no tenga el peso suficiente de los votos, y eso significa un manoseo, porque vos mismo te das cuenta que a medida que el nombre se instala, los muchachos buscan algún pero, porque acá todos tenemos pero, nadie es inmaculado en el sentido real de la expresión. Entonces, no quiero yo entrar en el manoseo. Mucha gente me dice a mí, postularle a fulana, a fulano, pero ¿te parece que eso no va a ser objeto de manoseo, si no va a tener? Los que ya están. Entonces, tienen que resistir todas las cosas que se vengan como consecuencia de eso, porque es normal en este país. Eso algún día tenemos que empezar a cambiar. Pero yo insisto, introducir nombres tiene que ser para lograr ya el famoso consenso y lograr que se pueda completar la terna. Eso es lo que yo insisto. O sea, yo no me atrevo a tirar nombres que los tengo, porque no sé si al final va a caer en saco roto y va a ser de nuevo un desgaste para el mismo postulante. Los que ya están en el ruedo, ya no se puede hacer nada, pero yo no quiero atreverme a tirar nombres, porque al final basta con que tenga unos cuantos votos, pero no llega, empieza otra vez el desgaste, y yo no quiero entrar en eso. Doctor, y bueno, éxito y templanza para lo que sobra, ¿verdad? Porque y ojalá que el lunes se llegue a ese consenso esperado. Ojalá, Marco. Te agradezco mucho la referencia a vos, Sebastián, y a la audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El doctor Enrique Cronagüeter, consejero precisamente del Consejo de la Magistratura. Sí, consejero del Consejo. Cuesta decir, ¿verdad? Sí.